KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso, listo para el análisis internacional. Nos acompaña el ingeniero José Blandón Castillo y Fernando Correa. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos los televidentes de Next, como todas las mañanas, presentándoles esta emisión noticiosa. Un día en el que, pues, empezamos con la llegada del presupuesto general del Estado a la Asamblea. Vamos a hablar con el jefe de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. También este acuerdo en el cual se dejarán pasar a 650 inmigrantes por día. No sabemos si es por día, no sabemos si es durante toda la crisis. ¿Qué va a pasar pues con estos inmigrantes que están del lado colombiano? Vamos a hablar también en el mundo pues de lo que está pasando en las secuelas de la renuncia del embajador, del gobernador Cuomo, ese inicio de diálogo en México que los venezolanos ven con escepticismo entre gobierno y oposición. Además, la queja de Argentina por el nombramiento como ministro del Interior a uno de los supuestos implicados en aquel lejano atentado de la AMIA de hace casi 30 años. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarle, nosotros le damos la información, usted decide. En el mundo, y Fernando, vaya viendo las cifras que vamos a utilizar en el día de hoy, fíjese lo que está pasando en el mundo. Primero, quiero decirle que ese gran cantante mexicano, Vicente Fernández, sufrió un accidente en su finca y se encuentra en estado grave en una unidad de cuidados intensivos con respiración artificial, pero el último parte dice que no ha perdido ninguna función cerebral. Así que esperamos que don Vicente, ese gran artista y cantante mexicano, se recupere. En el plano internacional también destaca, y voy a partir por esto, una de las noticias internacionales que circula profusamente en los medios de comunicación es la reunión virtual que desde la República de Panamá, bajo la dirección de nuestra canciller Erika Moines, se realizó ayer con la participación de los cancilleres de Brasil, de Costa Rica, de Colombia, de Panamá, de Chile, de Ecuador y el vicecanciller del Perú. También participaron en esa conferencia virtual una alta representación del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Canadá para discutir qué cosa, la crisis migratoria de la magnitud que se está dando en nuestra frontera con Colombia y a lo largo de todo el pasadizo centroamericano. Eso es importante destacarlo porque está, por ejemplo, en Al Jazeera, en la BBC, en RT, en Colombia, en la CNN, en la mayoría. Es una noticia importante, una gran iniciativa de la República de Panamá porque este es un problema internacional. Y así es que se manejan las cosas en política exterior. Nosotros no podemos echarnos la mucura encima solos. De manera que felicito a la Cancillería panameña por ese gran esfuerzo. Eso no es tan fácil, es reunir a todos en medio de todo. Pero la crisis es de tal magnitud que a medida de esto, Panamá dice que va a aceptar 650 diarios. Lo que no tengo muy claro es si esos 650 se quedan en Panamá o pasan a Costa Rica, porque si el flujo no se da, nosotros no podemos acumular tanta gente. Porque póngase usted en 10 días, tendremos 6.500 personas acá. Nada más. Claro. Entonces, esto parte de lo que está en proceso de desarrollo. Se va a dar una reunión entre la canciller nuestra y las autoridades nuestras y las autoridades costarricenses, porque ahí hay un nudo de gordiano en la frontera con Costa Rica. El hecho de que se normalice el flujo y que hemos llamado la atención a Colombia y a todos los países a que han permitido estos niveles en que se encuentra la gente ilegalmente, ha puesto este tema en el umbral mundial, porque nosotros solos, esto cuesta dinero, mucho dinero, muchos recursos y tiene grandes riesgos para la República de Panamá, no solamente sanitarios, sino riesgo a la seguridad del Estado panameño. Felicito a la Cancillería por este gran esfuerzo diplomático, sin duda alguna. Bien. Otra cosa importante en materia diplomática, José Luis Fernando, en China
se condenó a 11 años de prisión allá en la corte de Dan, espero haberlo pronunciado bien, al empresario canadiense Michael Spavor. El gobierno, a través de la vocería más importante del gobierno canadiense, que es el primer ministro Trudeau, rechazó categóricamente estas acusaciones y esta condena. Pero fíjense qué cosa más curiosa, esta condena de 11 años de prisión y deportación, pero no se dice si se va a deportar primero o después, pero la deportación está ahí como una cosa que no está clara en el comunicado que viene de Dan. Se da en el momento en que en Canadá, Meng Wanzhou, acuerda de ella, la alta ejecutiva de Huawei, se encuentra detenida y para deportarse a los Estados Unidos. Esto no le extraña que vea un trueque ahí. Tú te vas, tú me regresas. Y esto es parte de la tensión que genera estas relaciones internacionales de confrontación. Y estas confrontaciones subyacen en el plano de la verdadera confrontación, que es la guerra económica y el reparto del mercado mundial. Esto es lo que está en desarrollo. Dice que Michael puede apelar, pero yo no conozco a nadie que haya apelado en la justicia china que haya logrado la apelación. Nada. No conozco ningún caso. Bien. En el plano internacional también, fíjense lo que está pasando con el coronavirus. Me alegro mucho por esta entrevista que presentó José Luis de Antonio Omaña. Dramático lo que él cuenta. Sobre todo porque hay mucha gente, el negativismo, los negativistas o los antivacunas. Antivacunas también. Y los que creen que este virus es un relajo. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. Si usted tiene por ahí ahora la cifra, Fernando, de pronto termine de si nos puede comenzar a dar la cifra. Fíjese lo que pasa en los Estados Unidos. El gobernador de Florida anunció fuertes medidas contra los profesores y directores de escuelas que hicieran obligatorio el uso de mascarilla. Bueno, un gran número de escuelas está utilizando, por encima del gobernador, orden. A sus estudiantes tienen que venir con mascarilla. Y los niños mismos se la están poniendo. Igual pasa en Texas, en Arkansas, en Canadá. Los que no se vacunen tendrán que hacerse hisopados semanalmente. ¿Por qué? Porque el Delta, la variante Delta del COVID, de la enfermedad COVID-19, del SARS-CoV-2, esta variante, está produciendo afectación en los niños. Y en los Estados Unidos hay una gran cantidad, hay un rebrote. En los últimos 7 días el promedio está por encima de 100.000 de casos positivos y se ha incrementado la mortalidad. Y ahora hay una pandemia fundamentalmente ¿de quién? De los no vacunados. Y si usted se va a México, se da cuenta que ayer México registró cerca de 22.711 casos y murieron cerca de 727 personas en México. De manera que en los Estados Unidos esta negación de las vacunas y estas campañas, incluso Twitter, ¿no? O Facebook, no recuerdo cuál de las dos, sacó de circulación al senador Rand Paul. ¿Se acuerda de él, Fernando? Un hombre que él es de Kentucky, él es oftalmólogo y opina de todo lo que no sabe de COVID-19 en contra de Fauci, en contra de las grandes autoridades del mundo, epidemiólogos, infectólogos, virólogos, especialistas en toda esta materia. El señor con el rango de doctor en oftalmología, emite criterios al margen de la realidad. Bueno, lo bajaron de Twitter o de Facebook. Si usted tiene por ahí la cifra, Fernando, y nos ayuda. Sí, así es, José Luis. El mundo amanece hoy con 205.702.262 casos totales. Hay 32.391.363 casos activos con 4.138.414 fallecidos. Estados Unidos, como habías avanzado, sigue esa dura batalla. Pues ayer tuvo 122.734 nuevos casos con 903 fallecidos. Estamos volviendo a cifras que Estados Unidos no veía desde hace meses. Hay 6.351.821 casos activos. Estados Unidos tiene 635.503 fallecidos. Vamos a nuestros vecinos porque hoy Costa Rica amanece con su vecino Costa Rica. Y ya sabemos que tiene ya la variante Delta. Costa Rica amanece con 73.297 nuevos casos
Ha habido ayer 2.128 nuevos contagios y hubo 16 fallecidos. Colombia, pues 60.580, pues sigue en esa tendencia a la baja. 60.580 nuevos casos activos. Colombia tuvo ayer 5.368 casos. Recuerden que Colombia llegó a tener 40.000 casos diarios. 185 nuevos fallecidos. En Colombia han fallecido 122.953 personas. Bueno, y el caso, como siempre, el caso más del punto rojo en América Central, Honduras, llegando a los 200.000 casos activos, tiene 198.885 casos activos. Ayer tuvo 1.581 nuevos casos con 68 fallecidos. Honduras tiene 8.270 fallecidos. Además, Cuba, 45.439 casos activos. Cuba ayer tuvo 8.605 nuevos casos con 76 fallecidos. Eso es cómo anda el istmo centroamericano y el Caribe. Fernando, para ver si revisa la cifra de Costa Rica, porque creo que 73.000 son los casos activos. Son casos 73.297. Tuvo 2.128 nuevos casos y 16 fallecidos. Ahora sí, son 73.000 casos activos. Fíjese que Costa Rica se mantiene en casos activos por encima de 70.000. Sí. Mientras en Colombia viene bajando y en Panamá venimos bajando, en Costa Rica se mantiene en un nivel de por encima de 72 en alza, porque hoy amanece con no más cerca del 75, José, que del 70. Eso es mucho más peligroso todavía. Claro. Entonces, fíjese esto, porque el debate ahora está centrado en el mundo en el tema de las vacunas. Y le hablo de esto porque nosotros que estamos haciendo una gran campaña, hablo de nosotros Panamá, una gran campaña de vacunación y debemos seguirla. Tenemos que ver lo que está pasando en otros lugares del mundo. Toda esta campaña de los antivacunas, poniendo información falsa en las redes sociales, ha llevado a que en los Estados Unidos todavía existan decenas de millones de personas no vacunadas y se está buscando una fórmula de cómo lograr esto, al punto de que incluso hay gobernadores de los Estados Unidos que viendo que la variante Delta está atacando a los niños, todavía insisten en no usar la mascarilla y entonces lo que se ha producido es una especie de rebelión de los poderes locales. Ayer veía a una representante del gobierno local que también son electos, que son la base de la democracia norteamericana. Le decía al gobernador, yo soy electo por el pueblo y la responsabilidad mía es proteger a mis electores, a mis comunidades. Y en consecuencia, aquí se usa mascarilla. Ese es lo que está provocando esta situación. Hay un debate entre los antivacunas y la ciencia. Esto es un problema que nosotros tenemos que superar. Yo hago un llamado a todos los, en Panamá, a los que utilizan las redes sociales. Usted puede no tener la decisión de vacunarse, pero tenga siempre en cuenta la estadística global. En el mundo, la gente vacunada tiene menos riesgo que la gente sin vacuna. Las cifras son aplastantes a favor del uso de la vacuna, sin duda alguna. Y no hay sustancias, como se dice por allí, este famoso ácido grafeno que se ha hablado por ahí, eso es totalmente falso. Y magnetismo, nada de eso es cierto. Lo cierto es que se están produciendo variantes en la medida en que el mundo no se vacune, o se vacune parcialmente y el resto no se vacune, se pueden producir variantes y los virus, el linaje de un virus puede producir tantas variantes en forma continua. La mayoría son inocuas, son inofensivas, las otras pueden tener características genéticas moleculares complejas que pueden aumentar o su capacidad de matar o su capacidad de reproducirse. El virus se adapta y tiene mayor habilidad. Esta delta tiene la capacidad de eludir su sistema inmunológico con mucha mayor facilidad. Eso es lo que se llama la adaptabilidad de una ente molecular relativamente simple. Y en cualquier acto de reproducción, y él solo se reproduce en su cuerpo, puede producir una mutación. Los virus mutan en forma permanente. Bien, esta es la lucha que hay en el mundo. Déjeme pasarle revista rápidamente a lo que está pasando en la vida política de nuestras naciones. Comienzo por Brasil.
En Brasil, después de la contundente derrota que la Cámara de Representantes le dio a Bolsonaro, al rechazar su propuesta de cambio en el sistema electoral, el presidente Bolsonaro ahora enfrenta una oposición. Ayer los estudiantes, en el Día de Estudiantes en el Brasil, salieron a las calles para pedir que Bolsonaro saliera del poder. Punto. Entonces ahora se encuentra Bolsonaro en medio de otra situación política y en un peligro después de la advertencia que le hicieran por parte de los Estados Unidos de que respetara la democracia. Y lo que hace es pasar los tanques por en medio del Congreso, en medio del debate. Una revelación de sus intenciones o de meterle miedo, porque él dice que su única fuerza de apoyo es las Fuerzas Armadas. Y como él cree en eso, él cree que en la época de los golpes militares puede volver con él a la cabeza. Peligroso lo que está ocurriendo en Brasil. Por otro lado, es importante lo que está pasando en Cuba. Les contaba que el presidente mexicano Miguel López Obrador. No, el presidente cubano. El cubano. Miguel Díaz Canel. en una forma dramática le hablaba a su pueblo y pedía cooperación a los cubanos frente al desarrollo. Usted dio los números de Cuba. Los muertos en Cuba estaban en 87. Cuba tuvo un manejo muy bueno del COVID al principio. Ahora está en medio de un ascenso exponencial. Y esto ha traído como consecuencia una mayor inquietud en la población. Y esta inquietud se traduce por otras variables también, que no es el COVID, es la falta de comida, falta de medicina. Los cubanos del gobierno lo atribuyen al bloqueo, pero no solamente es bloqueo. Es un sistema que no funciona. Esa es la realidad. Entonces, creo que este caso cubano hay que seguirlo de cerca, porque esta es una información que sobrepasa la capacidad en este momento del gobierno cubano, y la expresión que usó el presidente cubano era de ese nivel de preocupación. En Venezuela, todo está casi listo para el arranque del proceso negociador, que podría iniciar mañana o podría iniciar la siguiente semana. Tanto Guaidó y sus fuerzas como el gobierno de Maduro están listos para negociar. Ayer escuchaba a Capriles, ¿se acuerda de Capriles? El candidato presidencial que casi tumba a Maduro. Incluso hay dudas si ganó o no ganó. Capriles ayer invitaba al pueblo venezolano de oposición a votar en las regionales, en las que se va a pelear por las gobernaciones y por las alcaldías, a demostrar fuerza, para demostrar fuerza en el proceso negociador. Capriles sigue dentro de Venezuela. Ya el presidente López Obrador ha aceptado el proceso negociador. Mientras en Haití, en medio de la tormenta política que produjo ese brutal asesinato del presidente Moïse, una tormenta tropical, como si fuera poco, azota un país que está atrapado por las bandas delincuenciales y que tienen el control de importantes áreas de la ciudad de Puerto Príncipe y de parte del país. Es un país gobernable, y mientras ese país no tenga una salida democrática, gran parte de los migrantes que estamos viendo en Colombia y que están pasando por el Caribe son haitianos, y otra parte son cubanos, y los otros componentes vienen de África. La migración es un fenómeno que traspasa el poder de los países. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, Darién frente a esta ola a la cual ella, primero, no lo creamos nosotros los panameños? Pero si no se resuelve el problema de Haití, no se resuelve el problema de Cuba, y no se resuelve el problema en algunos países africanos, y sobre todo en algunos países árabes, vamos a tener esta migración descontrolada. Europa la está viviendo en carne propia. Por eso es tan importante esto que está ocurriendo. Mientras en los Estados Unidos, Fernando, fíjense lo que está ocurriendo en Estados Unidos en la política exterior. Primero, Afganistán, Kabul, según las fuentes de inteligencia norteamericana, podría caer en las próximas semanas, tan temprano como después de septiembre y tan tarde como en noviembre. Kabul. 9 capitales de provincia ya están en manos de los talibanes. Y se planea la salida de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, los no dispensables, los menos necesarios, pero creo que va a salir todo el mundo. Esto ha planteado que el jefe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos
se encuentra en Israel para discusiones sobre el caso de Israel y Palestina, porque la crisis se está acentuando. Y esta situación global, cada vez que usted ve crisis en una región, hay como una especie de contagio. Hay un COVID político moviéndose a lo largo del mundo. Por eso la importancia de la reunión virtual que se dio ayer en Panamá. Estas son reuniones tan importantes. Yo creo que la gente no valora los logros. Haber hecho eso en Panamá, aunque sea por la vía virtual, solo está dado a las grandes potencias. Este es un ensayo de la diplomacia que América Latina debe ejercer. Cosas como esta debe hacer América Latina frente al problema de Venezuela y frente al problema de Nicaragua para poder abordarlo. Si no hay una diplomacia activa, no vamos a resolver los problemas. Pero también, fíjense, Fernando, estimados televidentes, los fiscales de Nueva York que estudian a la Fundación Trump han encontrado que el señor, ¿cómo que se llama? Allen Weinstein, el que era el tesorero, le mintió a la fiscalía y que dicen ellos tener pruebas de eso y podrían llevar a este señor a un juicio por perjurio. Esto pone a Trump, aparte de las cosas que ya están saliendo del golpe de Estado que se fragó el 6 de enero del año 21, en una situación complicada políticamente, mientras él sigue ejerciendo ese liderazgo que le da en el 40% del Partido Republicano de base. Trump sigue siendo el rey. Pero está llevando al Partido Republicano a una fragmentación. Observe lo que pasó en la votación del Senado. En la aprobación del presupuesto, 19 senadores republicanos apoyaron la propuesta del señor presidente Biden y aprobaron la propuesta de terminar el debate del plan de infraestructura y se eliminó el filibusterismo que permitió la puesta en votación, y en las dos votaciones los demócratas se alzaron con una poderosa victoria. No está resuelto el problema del todo porque tiene que pasar a la Cámara de Representantes, pero le está dando idea a usted de que la dinámica política en los Estados Unidos comienza a destrompizarse. Es un término inventado, pero le explica a usted que estos errores con que este presidente condujo a los Estados Unidos, que puso en peligro la democracia de ese país y que además estimula a otros países a creer que la salida es por la línea dura. Pues Bolsonaro es ¿qué? Una copia mala de Trump. Eso es lo que es él. ¿Qué es Ortega? Un dictador con mentalidad de Gánter. Eso es lo que es él. Y fíjese usted que la familia Ortega de él es más rica que la familia Somoza cuando Somoza ejercía el poder. Las cuentas multimillonarias de este caballero, que se tuvo, ¿quién controla el combustible en Nicaragua? Ellos. ¿Y qué no controlan ellos? En ese marco, vamos a mirar ahora a la vuelta lo que está pasando en Panamá. Vamos a mirar cómo estamos nosotros en COVID, cómo estamos nosotros en materia de vacunación, qué está pasando en los partidos políticos con todo esto revolú que hay, y particularmente, cuáles fueron los acuerdos y cómo vamos a manejar nosotros este flujo de migrantes y qué esperamos nosotros que Costa Rica haga. Los acuerdos están entre Panamá y Colombia. Tenemos que, y creo que hoy va a haber una reunión con Costa Rica para mirar este caso, porque si el flujo no se resuelve con Costa Rica, nosotros vamos a tener 600 personas diariamente aquí que se van a acumular, y nosotros no estamos en capacidad, desde mi punto de vista, ni política ni financieramente, de absorber esos miles de refugiados. A la vuelta a eso y más.